Hola amigos, bienvenidos un día más. Estamos en el estudio del libro Constelación Familiar de Joana de Angelis, en el capítulo 10, Educación y Paz en Familia, ítem 3. Como cada semana, para comenzar, vamos a hacer la oración de inicio. Querido Padre, Universo, energía que todo lo creaste, pedimos que la energía de hoy nos acompañe en el estudio de este fantástico capítulo que vamos a finalizar en el día de hoy. Que todos los compañeros que nos escuchan semana a semana acompañen este estudio y que demos por finalizado, así como todos esos espíritus que nos acompañen y que la energía fluya en el día de hoy y que comprendamos toda esta enseñanza y que todas estas experiencias y estas enseñanzas nos ayuden para seguir en el día a día y que podamos afrontar con mejor sabiduría todas esas experiencias y esas vivencias y nos ayuden a evolucionar con mayor éxito en esta reencarnación. Gracias. Buenas tardes a todos. Continuamos con la lectura del capítulo 10, el ítem 3, Educación y Paz en la Familia. La paz se basa en el sentimiento del ser humano y jamás puede ser impuesta. Por esa razón, la educación debe tener en mente la realización de la paz, la pacificación interna de los tormentos, de manera que el individuo se transforme en un ser pacificador donde quiera que se encuentre. Bueno, pues vamos a ampliar un poquito este fragmento. Bueno, como decíamos en los ítems anteriores, nos basábamos en que los niños, ¿no? Bueno, decíamos que en la familia, en el núcleo familiar, hablábamos de que los niños, la educación que se realiza en la familia, al final, esos niños van a ser, ¿no? Las personitas que van a gobernar el mundo y de la importancia de la educación que damos. Hablábamos de la educación se realizaba las 24 horas del día y que aquí Joana lo que nos quiere transmitir es que la paz interior, o sea, esa paz, ¿no? No es solamente la paz en el mundo, sino que la paz se lleva dentro, ¿no? Esa paz interior es vivir en equilibrio, es vivir con respeto y es vivir con amor. Entonces, si esa paz se lleva consigo mismo, al final lo que nos viene a decir es que si uno vive en paz y vive en equilibrio, allá donde vaya, esa paz irá con nosotros. Entonces, ¿cómo se vive en paz? Mm, Esa es la gran enseñanza, ¿no? Quizás cómo se vive en paz. Se vive en paz cuando uno tiene la conciencia tranquila, ¿no? Para mí, vivir en paz es vivir con una conciencia tranquila. ¿Y qué significa vivir con la conciencia tranquila? Significa vivir desde el bien. Entonces, vivir desde el bien implica tener una educación moral muy importante. Entonces ya viene a colación con todo lo que, ¿no? venimos estudiando en este capítulo. Y ya tenemos que ir hilando el hilo de lo que veníamos hablando en todo este capítulo, en los ítems anteriores, de si nosotros ya venimos, como decíamos, me parece que era en el ítem anterior, que traemos con nosotros un espíritu que ya lleva una carga de vidas anteriores, le sumamos que las personas encargadas de educarnos tienen que tener en cuenta esas cargas que nosotros traemos de vidas anteriores para educarnos de cierta manera. Le sumamos también que esas personas tienen que tener unas capacidades o tienen que tener una educación para poder identificar qué necesidades tenemos para que nos eduquen, ¿no? Es una suma de muchos ítems muy importante, entonces todo suma a una gran responsabilidad
para que nosotros podamos vivir con esa paz o esa conciencia, ¿no? O esa paz interior, que es muy importante. Entonces, aquí Joana nos dice, entonces nos traslada esa responsabilidad en cuanto al educando o al maestro para vivir con esa paz interior y la importancia que tiene. El propio equilibrio, entonces, el equilibrio con el que nos dice Joana que tenemos que vivir y nos traslada esa responsabilidad y esa importancia, al final, el resumen en el que podríamos decir es vivir a través de la energía del amor. Recordemos que el amor es la energía de mayor vibración. Entonces, al final todo lo podríamos resumir en actuar o vivir desde el amor, ¿no? No puedo decir, oh, claro, pero si no tenemos el suficiente conocimiento, el suficiente aprendizaje para enseñar a nuestros hijos, ¿no? Como decíamos en el tema anterior, para educar a nuestros hijos desde la espiritualidad o el espiritismo, etcétera, todo aquello que nosotros hagamos desde el amor, no nos podemos equivocar, porque si nosotros quizás no tengamos las enseñanzas o el estudio necesario, ¿no? Para educar a nuestros hijos desde una visión espiritual o espírita, ¿sí? Nos podemos equivocar siempre y cuando todo lo que hagamos lo hagamos desde el amor, no nos equivocaremos, ¿no? Siempre hemos dicho, si todo lo que se haga desde el alma, todo lo que se haga desde el amor, se hace desde el bien. Entonces, todo aquello que hagamos desde el amor, no nos equivocaremos. Entonces, todo lo que se hace desde el amor, se hace desde el respeto, se hace desde la moralidad. Entonces, no nos podremos equivocar, con lo cual no nos podemos acoger a no tenía los suficientes conocimientos, no sabía lo suficiente, no había estudiado lo suficiente, todo lo que se haga desde el amor, no nos podremos equivocar. Entonces, otra de las cosas que dice aquí en este fragmento, Joana, dice que la paz no se puede imponer. Tú no puedes decirle a una persona que sienta paz. Es una cosa que no se puede imponer. La paz se tiene que trabajar dentro de uno mismo. Lo que sí que podemos hacer es educar a nuestros niños a gestionar sus propias emociones, eso sí. Pero para ello, como decíamos también en el tema anterior, es importante saber que los niños sepan identificar esas emociones. Si los niños no saben identificar esas emociones, y tampoco me voy ahora aquí a extender en ello, porque ya lo comentamos en el tema anterior, si no sabemos que los niños sepan identificar esas emociones, tampoco vamos a enseñarles a cómo tienen que gestionar esas emociones. Entonces, eso, si no habéis escuchado el tema anterior, os recomiendo que lo escuchéis porque ahí ya hablábamos de cómo trabajar o cómo enseñar a los niños a gestionar esas emociones. Pero entonces aquí lo importante de este fragmento quizás sería eso, ¿no? Que la paz es interior, no se puede imponer esa paz. Lo importante es que el niño o que los niños aprendan a conocer esas emociones y cómo gestionarlas, que haya uno cuando aprende a vivir esa paz interior, allá donde vaya, esa paz irá consigo, que aprendan a trabajar y a gestionar ese equilibrio interior y a resolver los conflictos y a vivir desde el amor y enseñar y educar desde el amor. Angie, ¿quieres ampliar un poco? No, tranquila. Bien, bien. Sí, pues Sí, entonces seguimos, si quieres. seguimos. ¿Seguimos? Que sería Vale. repetirnos más de lo que hemos visto Sí, por eso. en el capítulo, yo creo que no hace falta. Sigue. Venga. Educar con y por amor constituye el método más eficaz para alcanzar el equilibrio en la familia, reunidos a todos los miembros en una interdependencia afectuosa, pero sin pasiones individualistas o generadoras de vinculaciones enfermizas. Vale, aquí como decíamos, que os decía ahora, lo importante, nunca nos equivocamos si educamos y la educación se basa en el amor, pero ese amor debe ser un amor incondicional. Sí es verdad que a veces nos hemos encontrado que hay núcleos familiares o hay familias que por un lado sí se vuelcan en un amor que crea dependencia, ¿no? Dependencia o envidias cuando son pequeños, ¿no? Esas prioridades, ¿no? Esas prioridades hacia un hijo más que hacia otro. Sí es cierto que a veces cuando un hijo ha tenido una cierta enfermedad, ¿no? Que eso ha pasado, que ha habido niños que han tenido algunas enfermedades o han estado más malitos, han sufrido operaciones
han tenido, pues han sido más débiles, ¿no? Pues los padres se han volcado más hacia ese niño sin darse cuenta, han dejado a otros más de lado. Entonces, eso quizás ha creado en los niños sanos, han creado ciertos celos, ¿no? Que eso luego se ha visto cuando han sido mayores, que esos niños han tenido ciertas carencias afectivas, ¿no? Pero cuando han sido pequeñitos, al dedicarse esos padres a esos niños que han estado enfermitos y han dejado un poco de lado al otro o a los otros, ese otro o esos otros de mayores han tenido unas ciertas carencias afectivas. Por otro lado, ha habido mamás o papás que han creado ese vínculo tan fuerte, ¿no? hacia niños que han creado unas dependencias, ¿no? Han creado niños dependientes, ¿no? Aquello que los han agarrado tanto que cuando han sido mayores no los han soltado, no les han dejado volar, ¿no? Y han creado esa dependencia como si fueran suyos, ¿no? Como si fueran de su poder, ¿no? Y no les han dejado volar, que aun casándose y aun formando su propia familia, han creado esa dependencia que siempre se han sentido como que dependientes, ¿no? La palabra es esa, dependientes, ¿no? Que aun formando su propia familia, ¿no? Siempre se han sentido que agarrados, ¿no? A esa madre, ¿no? Ha sido, yo creo, más en cuanto a la madre que en cuanto al padre, ¿no? Esa madre que ha creado esa dependencia que no les ha dejado volar, ¿no? Entonces, sí con amor, pero no con dependencia ni creando envidias hacia uno hacia otros, ¿no? Entonces, educar con amor, pero como os digo, sin individualidades, sin dependencia y sin envidias, ¿no? Y amor hacia los hermanos y amor hacia todo, ¿no? Amor hacia la naturaleza, amor hacia los animales, por eso os digo, un amor incondicional. Construir en el niño un ser nuevo es trabajar por la paz de la sociedad. Las guerras no son realizadas por armas, sino por los hombres que las construyen. Educar, desarmándose de los sentimientos inferiores, competitivos, individualistas, significa promover la paz doméstica, preludio de la paz en la sociedad. De esa manera, los educadores son responsables por las expresiones de paz o de guerra que puedan surgir. Los políticos que son ciudadanos negocian los intereses a favor de la guerra o de la paz, de acuerdo a sus niveles emocionales, morales y espirituales. En cambio, los educadores trabajan siempre a favor de la paz. Vale, aquí es muy chulo lo que pone aquí que dice. Las guerras no son realizadas por las armas, sino por los hombres que las construyen. Eso es súper importante, ¿eh? Porque pensemos que las armas son instrumentos. ¿M? Quien decide utilizarlas son los humanos. Y Al tanto. final, somos nosotros quien construimos las armas y quien decidimos utilizarlas. Y recordemos, eso sí que os hago de capítulos anteriores, hay de fragmentos de este capítulo anteriores, que decíamos que nosotros, los adultos, somos resultado de los niños que fuimos. Entonces, la responsabilidad de nuestra hora es, si nosotros somos resultado de los niños que fuimos, quien gobierna o quien va a gobernar en un futuro son los niños que estamos educando ahora. Entonces, si los niños que estamos educando ahora son los que van a gobernar el mundo, vamos a enseñarles a dialogar, hablar, la paz esta de la que hablamos, porque pensemos que la sociedad que habrá de aquí 30, 40, 50 años son esos niños que tenemos ahora. Entonces, depende de la educación que demos a esos niños ahora, así van a gobernar la sociedad en el futuro. Entonces, ¿qué mundo queremos dejar? ¿No? Que a veces decimos, ¿qué mundo nos vamos a encontrar de aquí 30, 40 o 50 años? Cuando nosotros volvamos a reencarnar, ¿con qué mundo nos vamos a encontrar? Pues el mundo con el que nosotros nos vamos a encontrar o que van a encontrarse las personas o los espíritus que reencarnen en las siguientes generaciones va a ser el resultado de esos niños que nosotros ahora estamos educando. De ahí la responsabilidad de esa educación que nosotros estamos dando a nuestros hijos, porque son el futuro. Entonces, recordemos que somos el resultado de la infancia. Los que gobernarán en un futuro son los niños que vamos a educar hoy. Entonces, recordemos esa responsabilidad. Claro, al final aquí también hay que tener en cuenta que no dejamos de ser animales, ¿no?
y claro, que hay un instinto primitivo de supervivencia de la ley del más fuerte, ¿no? Entonces ahí demuestra las carencias tanto afectivas como de valores que estos adultos van arrastrando desde cuna, ¿no? Desde que no han sido seguramente o no han tenido la atención o la educación que precisaban en ese momento. exacto. Y ahí no nos olvidemos que también habrá eh, la ley de causa y efecto y todo lo que haya en cuanto a sociedad mundial que Mm. toque vivir también por tema espiritual, o sea, espírita, ¿sabes? Porque al final también está lo que nos toque vivir de reencarnaciones propias, ¿sabes? Pero también en conjunto social. Claro, a nivel ¿Sabes? social, lógicamente. Y la Exacto, sociedad, la tendencia, yo creo que estamos involucionando en este sentido, ¿no? Que al final es el más fuerte, ¿no? El que va a llegar a lo máximo, claro. porque nos estamos olvidando de la educación y estamos delegando la educación a todo lo externo. Mm. Ya ahora se delega más en el cole, pero de aquí poco pues se delegará a la IA, al TikTok, bueno, ahí es donde... Las nuevas tecnologías, estamos evolucionando. Al final, Mm, sí, bueno, es positivo para muchas cosas, pero a nivel de base, ¿no? Ahí nos estamos perjudicando a la sociedad en general. ¿Seguimos? sí. Venga. El hogar es, por consiguiente, la sublime escuela de dignificación humana, donde se perfeccionan los sentimientos y se orientan los conocimientos intelectuales junto a los de naturaleza moral para el real desarrollo humano. Vale. Aquí nos sigue diciendo Joana, nos recuerda, como nos decía a lo largo de todo el capítulo, que el hogar no es solo donde vivimos, es el lugar donde aprendemos a ser personas, ¿vale? Aquí nos lo ha ido diciendo durante todo el capítulo. Ella nos decía, ¿no? Nos decía, recordemos que dentro del núcleo familiar es donde nos desarrollamos nuestras mejores cualidades, donde aprendemos a ser honestos, a recordar que ahí aprendíamos a hablar, aprendíamos, ¿no? El bebé que escuchaba desde el mismo momento de la concepción, aprendíamos las cualidades, la honestidad, la capacidad de amar, la responsabilidad, el respeto, ¿no? Primero hacia los padres, hacia los hermanos. Entonces, ahí aprendíamos ya no solo a pensar, a comprender el mundo, es como si fuera nuestro mundo, ¿no? Es el reflejo de la sociedad, el primer reflejo de la sociedad dentro del núcleo familiar, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? De la sociedad dentro, pero en pequeñito, dentro del núcleo familiar. Entonces, la persona, a mí nos decía Joana que la persona podía tener muchos estudios, ¿no? Podía tener carrera, podía tener mucho éxito en el exterior, pero si no desarrolla los valores humanos, al final esa formación sería incompleta, ¿no? Tanto la formación académica, pero si no tenía una formación moral, al final el ser humano estaría incompleto. Totalmente. Continuamos. Todos los ciudadanos de esta forma se deben unir en favor del ideal común, que es el de la educación. Jamás existirá una sociedad feliz si no fuera cuidado el ministerio sublime de la educación integral, aquella que acompaña al espíritu en su complejidad y en sus necesidades evolutivas. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Nos hablaba de esa formación holística, moral, espiritual y académica, que estaba todo. Vale. Lamentablemente, la educación no prepara a los educandos para ser ciudadanos. Los intereses mezquinos predominan en las familias que se fijan metas de intereses económicos, políticos, sociales y otros en detrimento de la construcción interna del aprendiz. Como consecuencia de ello, surgen los procesos educativos basados en el egoísmo, con personas con mala formación psicopedagógica, más políticas que con experiencia en los propósitos de formación de los alumnos. Vale, aquí en este fragmento, Joana, lo que critica un poco es que la educación esté exclusivamente un poco centrada en el éxito externo, ¿no? Dice, ¿no? Critica un poco que se centre más en el dinero, en el prestigio, quizás un poco en la posición social o en el poder, ¿no? Y entonces nos quiere advertir o nos advierte
que cuando se descuida la formación humana y la emocional, los niños pueden crecer con carencias afectivas y quizás con un poco de dificultades para convertirse en ciudadanos comprometidos con el bien común, ¿no? En el individualismo, podríamos decir, ¿no? Que se centren más en el individualismo y más en el yo que en el todos. Continúa. Sí, además últimamente la gente, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de etiquetas donde la gente se presenta con un título, ¿no? Mm, Eh, no soy persona y trabajo de, sino lo que se prioriza es esa formación intelectual, ¿no? que pueda llegar a tener. Y dice, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy abogado, ¿no? sí, 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 exacto. Abogado, médico, profesor, lo que sea. Un Mm. barrendero no lo dirá, ¿vale? Pero sí que el título académico prima mucho más que esa educación, ¿no? La educación intelectual a la educación moral. Sí, porque hemos llegado a un punto que una persona que no tiene carrera universitaria hoy en día parece que no sea nadie, ¿no? Sí, por eso, que además estamos marginando también nosotros mismos, la sociedad, a esa gente que no tiene ningún título, ¿no? O sea, Mm. todo está medido por títulos y por medallas. Sí, Y eres mejor cuanto más diplomas tengas en tu vida. sí, exacto. El niño no es debidamente valorizado y se convierte en un objeto más de exhibición de los padres, que no les prestan atención indispensable, el cariño y la asistencia en el hogar, pues están muy preocupados en ofrecer cosas inútiles, amparándose en el egoísmo enfermizo que no brindarse a sí mismos, aunque eso implique menos bienestar y más esfuerzo en la manutención de la familia. Claro, aquí Joan hace una reflexión bastante crítica, sigue, ¿no? Con el anterior, que hace la crítica así sobre la sociedad, ¿no? Ella observa que muchas veces los adultos se preocupan más por el que el niño tendrá, ¿no? Que el que será, ¿no? Que tendrá un título, que tendrá tal, que no, que será, ¿no? Si será feliz, claro. Sí, bueno, nos preocupamos mucho de todo esto y no hay una preocupación de dejar a los niños ser niños. O sea, los niños yo creo que casi, no sé, el porcentaje no sería el 100% porque todavía queda algún niño más libre en este sentido, pero los niños ya desde bien pequeños viven muy estresados porque viven con ritmo de adulto. Son niños que no les da tiempo a jugar y a experimentar, porque los tienes, claro, tal como está la sociedad, pues el niño aparte de las horas de escuela se tienen que formar en inglés, en música, en deporte, en todo, porque prima el título, ¿no? Prima el título de cara a un futuro, a una futura persona adulta y la infancia es tan corta en relación a lo que es la vida adulta que dices, qué pena, ¿no? Qué Mm, pena que estos niños no van a poder disfrutar de un paseo, de un parque, de muchas cosas que les tocan, ¿no? Y que están súper, súper condicionados. Nos quejamos los adultos de que nuestras jornadas laborales son muy extensas, ¿no? 8 horas al día, pero habría que contar cuántas horas está un niño al final trabajando no remuneradamente, pero los estamos haciendo trabajar con un esfuerzo sobrehumano, ¿no? O sea, la esclavitud infantil habría que reflexionar también sobre ella, ¿eh? sí, no, y Porque no aparte de solamente esto, es sí. que los hagas trabajar por dinero. Mm. Y además que ya no es solo que les ocupen que si música, inglés, deporte, que encima les enseñan a competir, a destacar, ¿no? Y todo eso, a triunfar, ¿no? Ya tienen que triunfar desde bien pequeñitos y ser los mejores. Mejores. Y individualmente, ¿no? Que si es el mejor, tiene que ser el mejor, porque luego ves, ¿no? Los grupitos de mamás están hablando porque el mío es el mejor en, ¿no? Y ya están compitiendo de bien pequeñitos, ¿no? Que si tiene que ser el Sí, sí, mejor ya individualmente. Entonces, en lugar de enseñar a colaborar, ¿no? A convivir, ¿no? Y a pensar en el bienestar, ¿no? Colectivo, ya enseñas a competir de bien pequeñitos y eso al final lleva a una frustración si no son los mejores. Entonces ya, ¿qué valores de base le estás enseñando, ¿no? Si ya es la competición desde bien pequeño y la individualidad,
¿no? Estamos en la antítesis de lo que realmente tendría que ser. mm, ¿Sí? completamente, Claro, completamente. que es lo que Joana nos quiere trasladar, ¿no? Con esto, entonces, em, después tenemos la otra parte, ¿no? Que nos quiere decir Joana con todo esto, que luego hay algunos padres que intentan demostrar el amor, ¿no? Principalmente a través de cosas materiales. Y no critica, ¿eh? No quiere criticar Mm, que los padres trabajen o procuren, ¿no? El bienestar para la familia trabajando, ¿no? O sea, no está criticando, ¿no? Que los padres quieran trabajar para dar muchas cosas, ¿no? A la familia, sino que se confunda, ¿no? O que esos objetos puedan sustituir la presencia o la atención o el afecto, ¿no? O sea, no estamos criticando que se pueda trabajar o que se quiera trabajar más para aportar más cosas a la familia, sino que esas cosas materiales puedan llegar a sustituir el afecto, ¿no? Siempre hemos dicho que más vale calidad que cantidad de tiempo, ¿no? Con los niños. O sea, no, porque sí que hay padres que Pero dedican un mucho mínimo tiempo, tiempo hay que claro, dedicar, pues, pero no es calidad de tiempo. Entonces, hay padres que pueden dedicar poco tiempo, pero es de calidad. mm, Entonces, más vale calidad que cantidad de tiempo, ¿no? Pero sí, ¿cuántos padres no hay que le dan muchas cosas a los niños, ¿no? Y luego no, el niño querría afecto, ¿no? Que está muy bien que se les pueda dar muchas cosas o las que se necesiten los niños, pero hay niños que necesitan esa presencia, esa atención o ese cariño, ¿no? Que al final, todos tenemos carencias, ¿no? Porque todos damos lo que creemos que necesitan nuestros hijos, pero cuando somos adultos y seguramente hablamos con ellos, pues todos tenemos carencias y los que hemos dado cosas materiales al igual tendrán carencias, algunas carencias o querrán otras cosas. Y los que hemos dado mucha carencia afectiva habrán dicho, pues yo hubiera preferido otras cosas, ¿no? Que nunca sabes cómo aceptar porque al final no hay un manual de instrucciones, pero intentemos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eso pues sí. sí, pues sí. Lo que el niño seguro que necesita es sentirse escuchado, comprendido y valorado. Eso sí, Y- intentar mm, acompañarlo en su crecimiento, eso seguro. mm. Es cierto que hay excepciones valiosas que constituyen ejemplos dignos de ser seguidos. La ciencia de la paz, que aún no fue elaborada, aunque la de la guerra esté muy bien planeada, siempre con nuevos implementos y recursos costosos, necesita ser iniciada en la intimidad del hogar a través de la educación de las nuevas generaciones. Bueno, aquí simplemente pues es plantearnos, ¿no? ¿Qué queremos realmente para los niños? Que tengan éxito o que sean buenas personas. Y hasta y hacerlo pues desde el amor y desde la buena conciencia y desde las herramientas que tengamos. No hay más. Como decíamos antes, con amor, buena intención y buena voluntad y desde el bien, seguramente lo haremos lo mejor posible. Jesús ejemplificó la magnitud de la vida infantil y las infinitas posibilidades que están a su alcance. Cuando los discípulos, molestos por los pequeños que se le acercaban, lo oían aturdidos decir: Dejad que los niños y no dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Sí, aquí Joana pues ha querido poner, yo entiendo este fragmento porque cuando los niños se acercan, claro, en aquella época, la época de Jesús, los niños no tenían la misma consideración que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces aquí Joana supongo que la ha querido poner porque en aquel momento pues los discípulos debían apartar a los niños para que no molestaran a Jesús, ¿no? Y Jesús lo vería también, dijo, pues dejar que se acerquen, ¿no? Porque para mostrar que los niños tienen mucha importancia, como hemos estado viendo en todo este capítulo, ¿no? Porque tienen enormes posibilidades de crecimiento, como hemos visto, y de aprendizaje. Y al final, cuando crecemos, nos olvidamos de esos niños que hemos sido, ¿no? Y no tenemos que olvidar ese niño interior que tenemos todos en nosotros, porque tenemos esa visión de esas cualidades nobles, ¿no? Que suelen estar presentes en los niños y como os digo, cuando somos adultos las perdemos, ¿no? Esa visión de niños, de sorprendernos, ¿no? De ver las cosas. Yo siempre digo de ver las cosas con esa visión de niños de verlo todo como si fuera nuevo, de no preocuparnos y esa capacidad de aprendizaje y de ver las cosas como si fuera la primera vez. Entonces,
yo siempre, Angie lo sabe, siempre lo he dicho, que hay que ver las cosas y no perder esa capacidad de asombro, de espontaneidad, de vez en cuando ver las cosas con esos ojos y esa mirada de niño, ¿no? De volver a asombrarnos y de ser sinceros y tener esa apertura para volver a aprender y ver las cosas con esa mirada del niño interior. Y es súper bonito. Y es súper bonito, Y es sí. súper bonito. No hay que perder, no hay que perder ni desvincularse del niño interior que Y te todos enriquece, llevamos y te dentro. enriquece mucho como adulto, además. Sí, sí, Totalmente. sí, no hay que perder esa visión del niño interior. Ujú. Sí, sí. Pues bueno, pues mira, oye, pues hemos estado dentro de tiempo, ¿eh? Sí, 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 totalmente. sí. Muy bien, amigos, pues por fin hemos terminado este capítulo que se nos ha hecho un poco externo, pero es que ha sido súper interesante, ha dado mucho de sí. Y ya sabéis que todo texto y todo capítulo de Joana de Angelis es súper interesante y en cada una de las frases nos podríamos detener porque es muy, muy, muy intensa y es que escribe tan bien y es tan inteligente que yo creo que Joana lo escribe todo tan meticuloso que es muy difícil no pararse en cada una de sus frases porque da mucho de sí. Así que, Angie, si quieres terminar con la oración. Pues sí. Vale, vamos a dar las gracias al Padre, al Universo y a la energía divina por estos momentos compartidos en el estudio de hoy. También vamos a agradecer la asistencia de los espíritus que nos han acompañado, que nos han orientado y nos han inspirado en el bien. Que estas enseñanzas permanezcan en nuestros corazones y nos ayuden a ser más comprensivos y humildes cada día. Que salgamos fortalecidos en nuestras tareas y pruebas y que nuestros pensamientos sean iluminados y guíen nuestros pasos por el camino del amor y del progreso espiritual. Que la paz se derrame en nuestros hogares, en nuestros seres queridos y sobre todo aquellas personas que están sufriendo, ¿vale? Tanto encarnados como desencarnados. Que nos podamos retirar en armonía, llevando con nosotros la luz, la esperanza y la voluntad de seguir al prójimo. Gracias y hasta el siguiente capítulo, amigos. Gracias, amigos, ser felices.